Bien, hermanos, esta es nuestra segunda sesión del curso Bases para la Exégesis. En el día de hoy veremos los niveles de contexto. Hemos estado hablando de la importancia que es estudiar el contexto de un pasaje que estemos estudiando para lo personal o para enseñarlo o para predicarlo. Hemos hablado de algunos, ya dimos una breve resumen de algunos niveles de contexto, pero hoy vamos a especificar más qué entendemos por esto de niveles de contexto. Primero que nada, pues la primera parte es el contexto dentro de los mismos versículos que estemos estudiando. En ocasiones los lectores, incluso este contexto se ignora, se toma nada más una frase, una parte del versículo y se ignora el contexto del mismo versículo de lo que está hablando. Esto es particularmente especial, por ejemplo, en la poesía, en hebreo, en los proverbios, en todos esos lugares donde hay pues simplemente frases proverbiales, ¿no? Es donde tenemos que ver cómo habla el contexto y entender las diferencias incluso que hay en la poesía. Por ejemplo, nosotros en español o en inglés la poesía tiene que ver con rimas, pero en la poesía hebrea lo que la caracteriza es el equilibrio de las ideas, o sea, los paralelismos, como se le llaman, ¿sí? Hay un paralelismo que se conoce sintético, donde hay una línea y luego hay otra que es la línea básica, ¿verdad? Y luego se repite esa idea de otra manera en el mismo versículo, ¿sí? O hay un paralelismo antitético, donde la segunda línea es un contraste con lo planteado en la primera línea de pensamiento. Por ejemplo, también hay este pasaje en Oseas 4:6, donde dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mucha gente ha usado esa parte de este versículo para hablar sobre la importancia de aprender, de crecer en el conocimiento y saber más, que la falta de conocimiento trae problemas, pero y se usa de muchas maneras esta frase tal vez. Pero ¿qué dice el mismo versículo? Esta es la primera parte del versículo, pero el mismo versículo refiere a qué tipo de conocimiento, qué es lo que pasaba realmente con el pueblo. Y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego dice el mismo versículo, en el mismo contexto interno del versículo, dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, porque no quiso aprender, porque no quiso ir a la escuela. No, dice: porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces no se trataba de cualquier conocimiento, sino específicamente está hablando de que el pueblo desechó la ley, conocer e interesarse, obedecer la ley de su Dios, ¿sí? Ese es el conocimiento al que se requiere el pasaje. Entonces debemos tener cuidado de no sacar incluso de este contexto del mismo versículo la enseñanza fuera del contexto, ¿sí? Tenemos que analizar, incluso el mismo pasaje tiene un contexto, el mismo versículo. Por ejemplo, aquí 2 de Timoteo 2:8, un pasaje del que estuvimos predicando hace unas semanas, y este es un diagrama de oración que algún día espero que en este curso tratemos de aprender a hacerlos, ¿sí? Y está acomodada las frases analizadas en base a las oraciones, y fíjense cómo dice Timoteo: o tú acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Que Jesucristo, el mismo versículo tiene información sobre Jesucristo. ¿Quién es este Jesucristo? Es el del linaje de David, resucitado de los muertos, y esta resurrección de los muertos es conforme al evangelio de quién, del mismo Pablo, el evangelio que Pablo predicaba. Ven cómo la resurrección es vital en el evangelio que Pablo predicaba, ¿sí? Vean las implicaciones que tiene hablar del linaje de David, a qué está haciendo referencia esta característica de Jesucristo, ¿no? Entonces, toda esta información la encontramos dentro del mismo versículo, ¿sí? Mucha gente puede hablar de Jesucristo, muchas cosas, pero si queremos hablar del Jesucristo que habla la Biblia, tenemos que hablar, según este versículo, del Jesucristo del linaje de David y lo que eso significa, las promesas y todo lo que hay detrás de esto, resucitado de los muertos. Mucha gente hoy en día habla de Jesucristo, pero no es posible creer para ellos en que haya resucitado de los muertos, ¿sí? Mucha gente habla del evangelio, pero hoy hay un evangelio, hay veces diluido, en el que ni siquiera se cree en la resurrección. Entonces
vemos que en el mismo versículo hay un contexto que tenemos que tomar en cuenta y no solamente podemos tomar una parte del mismo, y tenemos que prestar atención a la información que presenta el mismo versículo sobre lo que está hablando el pasaje, ¿va? También, como ya hemos hablado la semana pasada o la clase pasada, hay un contexto inmediato que tiene que ver con el párrafo o los párrafos que están. Ese es el contexto al que normalmente nos referimos cuando hablamos de tomar en cuenta el contexto. El contexto del párrafo es usualmente lo que la gente se refiere cuando habla de leer dentro del contexto. Es el material inmediatamente relacionado alrededor de un versículo en particular, lo que está antes, lo que está después de ese versículo. Y esto es esencial a la hora de poner los versículos dentro de su contexto. Hay que leer los párrafos y preferentemente el libro completo, la carta completa. Una palabra puede apartar algún sentido más amplio dentro de un párrafo. Tal vez ahí algo que nos queda duda puede estar aclarado dentro del mismo argumento, viendo el argumento que se está siguiendo en los párrafos que rodean ese texto, ¿sí? Porque eso es parte del mensaje que se estaba escribiendo y que se estaba entendiendo. No podemos aislar el versículo o el pasaje de su contexto inmediato, y esto es lo que más típicamente se conoce como contexto o se relaciona, ¿va? Hay un ejemplo particular de sacar del contexto inmediato un versículo, y es un ejemplo que ahorita está de moda en las redes sociales: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tenía en mente algo en particular aquí el autor, que es el apóstol Pablo, cuando escribió este pasaje? La gente usa este versículo para muchas cosas hoy en día. Incluso ahí hay una imagen, ¿verdad? Considerando que algunos pudieran poner, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Yo podría levantar estas pesas, yo puedo ganar un torneo de básquetbol, yo puedo hacer, a lo mejor se usa así, ¿verdad? El versículo pero ¿significa eso? Que Pablo hablaba que él podría hacer todo, atravesar paredes, escupir fuego, ganar torneos. Eso es lo que significa por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si leemos el versículo, y vamos a leerlo para darnos cuenta de lo que Pablo está hablando, cuál es el argumento que Pablo tiene en ese momento, ¿va? Que está hablando. Dice Filipenses capítulo 4, voy a leer desde el versículo 10, aunque si leyéramos todo el capítulo sería mucho mejor, pero voy a leer desde el versículo 10. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, Pablo está recibiendo una ayuda de parte de los filipenses y se goza por ello, ¿verdad? Y dice: de lo cual también estabais solícitos. O sea, como que lo habían descuidado eso, pero os faltaba la oportunidad. Y fíjense, luego empieza su argumento: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sigue hablando el apóstol Pablo a los filipenses. Entonces vean que el contexto en el que está esta frase, este pasaje, que es muy utilizada hoy como una frase motivacional, está dado en un contexto de sé enfrentar la situación, ya sea de prosperidad, o sea, enfrentar las situaciones de austeridad, ¿verdad? Tenga mucho o tenga poco, en cualquier circunstancia, esas circunstancias no me definen, porque todo lo puedo en ¿quién? En Cristo que me fortalece, ¿sí? Entonces, esto se usa hay veces de una manera equivocada cuando se saca del contexto inmediato los párrafos anteriores y los párrafos posteriores. Tenemos que tener cuidado a entender de qué está hablando y qué hay en la mente del autor. No podemos enseñar algo que no está en la mente del autor o que no estaban entendiendo los receptores originales, aunque quisiéramos nosotros justificarlo. Aquí hay una tarea que quisiera dejarles para que ustedes analicen. Aquí hay unos pasajes que comúnmente se citan en las iglesias, se usan mucho o los escuchan incluso en las redes, ¿verdad?
Y veamos cómo es que normalmente se usan los textos en las iglesias. Hay veces son ya tradicionalmente usados de una manera, ¿sí? Nos hemos acostumbrado, hemos hecho una costumbre de esto, ¿sí? Pero veamos esos pasajes, esos versículos, veámoslos en el contexto. ¿De qué estaba tratando el autor? ¿De qué estaban hablando realmente cuando se mencionan estos pasajes? Y veamos lo que realmente había en la mente del autor cuando escribió esto, ¿sí? Para ver si el uso que le damos en la iglesia es coherente, coincide con lo que el autor estaba queriendo expresar y a quien el autor estaba queriendo expresar. Y van a ver que nos vamos a dar algunas sorpresas de cómo utilizamos en la iglesia los versículos. Hay veces no con el significado correcto porque lo sacamos de su contexto inmediato, de esos párrafos, ¿verdad? Hay otro contexto, otro nivel de contexto. Ya vimos el contexto dentro del versículo, el contexto inmediato dentro del párrafo y el contexto integral del libro. Aunque es importante leer cada pasaje en el contexto inmediato, o sea, los párrafos que lo rodean, también es importante leerlo en el contexto de todo el libro en el que aparece. Porque esa fue la manera en que Dios nos dio la mayoría de la Biblia. Todas nos las dio libro por libro, ¿va? Inspirando a cada autor en particular a escribir libros, los cuales fueron recibidos por los primeros lectores como libro por libro. Ellos no recibieron un pedacito de la carta de Pablo a Filipenses, ¿no? Sino recibieron toda la carta y estaban leyendo toda la carta y entendían el mensaje de toda la carta y cómo cada parte encajaba en lo que se estaba tratando en la carta y entonces su significado correcto. Entonces lo importante aquí es este nivel de estudiar el libro completo. Y hay veces en que hay puntos en el pasaje en cuestión que se desarrollan en temas que fluyen a lo largo de ese libro. Todo ese libro está tratando un tema y entonces entender este versículo a la luz de ese tema que se está desarrollando en todo ese libro para que nos sea más claro, viendo cómo este libro trata con este tema en particular. Ahora, en algunos casos la historia va a tratar a lo largo de varios libros de nuestra Biblia. Por ejemplo, si agarramos el libro de Éxodo para poder entender lo que está pasando con el pueblo de Israel, porque están en Egipto, porque Dios está mandando a Moisés a hablar al pueblo y al faraón, porque están viviendo la situación, pues tenemos que entenderlo a la luz de lo que viene en la historia del mismo pueblo de Israel, pero en el libro de Génesis, desde José, ¿sí? Cómo llegaron a Egipto, qué es lo que pasó. Todo esto es una trama que proviene incluso de otro libro, del libro de Génesis. En el libro de Hechos, el mismo Lucas habla, que es el autor de Hechos, que él ya escribió otro tratado previo a su amigo Teófilo, que es el Evangelio de Lucas. Entonces estos libros están conectados de alguna manera y causan una razón por la que viene el tema y viene desarrollándose lo que está haciendo ahora Lucas en Hechos, que se deriva de lo que hizo en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Entonces vean cómo en ocasiones hasta trasciende un libro el contexto más integral, ¿sí? Una concordancia nos ayuda mucho. Bueno, antes se usaban mucho las concordancias. Algunas Biblias tienen concordancias o venden concordancias, ¿verdad? Para ver cómo ciertas palabras son usadas dentro del mismo libro. Podemos ver la palabra que estemos estudiando en un libro y ver y analizar esos contextos dentro del libro, cómo era usada, qué estaba hablando, sobre qué estaba hablando al usar esta palabra dentro del mismo libro, ¿sí? Y también podemos hacer listado de algunos temas que se tocan, ¿verdad? Y que hacen referencia a estas palabras donde aparecen estos temas, ¿no? Entonces, esto es parte de estudiar cómo se manejan estos temas dentro de un libro o dentro del pensamiento del mismo autor, dentro de varios libros, ¿no? Este es otro nivel de contexto, el nivel del libro, ¿verdad? Ahora, principios para la interpretación de un libro completo. Debemos tener cuidado de no perder de vista el bosque a causa de los árboles, o sea, que no nos centremos nada más en una parte del libro y dejemos de contemplar el contexto y el tema que se está manejando a nivel general del libro. En qué circunstancia, cómo se están manejando los temas en el libro, cuáles son los argumentos que se están dando, y perdamos de vista el bosque por concentrarnos nada más en un aspecto puntual, ¿no? Debemos buscar los temas que permanecen a lo largo de cualquier libro en particular,
Es lo que decíamos, de qué está tratando el apóstol, de qué está tratando el escritor en estos libros, cuáles son los temas que está manejando, por qué los está manejando, de qué manera los está manejando, analizarlos para poder entender ese pasaje dentro de eso que se estaba diciendo y queriendo hacer entender a través de ese escrito. Debemos seguir la corriente del argumento en cualquier libro de la Biblia donde eso sea relevante, y en ocasiones resulta útil trazar varios temas cuando estos ocurren en un libro, tomando notas de ellos o haciendo un bosquejo de la fluidez del argumento. Usted puede hacer un pequeño diagrama donde vaya viendo cómo va fluyendo el argumento, qué ideas se van manejando, cómo los va tratando el autor, ¿va? Y esto es para que nos vayamos dando cuenta y familiarizando con el manejo de estos temas y cómo el pasaje que estamos estudiando está involucrado en ellos para entender bien su significado en el contexto del libro también, ¿no? Muy bien, estos son niveles que vimos entonces sobre el contexto. El mismo versículo tiene un contexto particular, el contexto inmediato, que es el que rodea los párrafos, y el contexto del libro, o incluso trascendiendo los libros, que es importante comprender y entender para que no erremos y empecemos a agregarle significados que no estaban en la mente del autor y que no estaban entendiendo así los receptores originales a la palabra de Dios. Ese es el libro que está apareciendo en pantalla, la Biblia en su contexto, de Craig Keener, donde estamos obteniendo parte de esta información que estamos compartiendo hoy. Que Dios les bendiga y espero sea de bendición para sus vidas.